Yo les voy a comentar un poquito acá de los ensayos. Acá lo que hacemos es probar distintos cultivares de distintas especies de avenas, cebadas, centenos, triticales, y tenemos dos leguminosas, Vicia villosa y Vicia sativa. Lo que buscamos es ver cómo es el comportamiento de esos cultivares en cuanto a la producción de materia seca, el ciclo, la precocidad y cómo se comportan frente a las heladas o algún estrés nutricional. Acá tenemos, bueno, como les nombré, 14 cultivares que arrancaron, están en 3 bloques. Nosotros estamos acá parados en el primer bloque, y allá donde pueden ver las 4 estacas hay 2 franjas que son transversales a los 3 bloques, que se le agregó 60 kilos de nitrógeno por hectárea a la emergencia. Tengamos en cuenta, hoy Beto le nombró un poco de limo, la situación de cada suelo. Este es un suelo arenoso, tiene menos del 1% de materia orgánica, es poco fértil, tiene un 80% de arena y una baja capacidad de retención de agua. Acá estamos entre 60 y 80 milímetros de agua útil por metro de profundidad, es lo que puede almacenar este suelo. Pero tenemos la ventaja de que tenemos la napa. La napa que es a la cual se pueden acoplar los cultivos. Tenemos un ascenso capilar de napa que estamos al 1,30 m, seguramente Cristian lo habrá visto allá, con Cristian lo han visto, y nos da la posibilidad que los cultivos se acoplen a él. Entonces, cuando nosotros arrancamos en un suelo así, con el perfil cargado de agua a la siembra, tenemos cierta seguridad, porque una vez que el cultivo luego llega a acoplarse a la napa, ya se hace medio independiente, digamos, de las precipitaciones, pero sí es muy dependiente de la fertilidad, ¿no? De la parte nutricional. Como les nombré, es un suelo pobre, poco fértil. Entonces lo que hicimos es probar allá con 60 kilos de nitrógeno cómo se comportaban los distintos cultivares. Acá los cultivares, entre todos, los que mejor. Yo el año pasado hicimos este mismo ensayo con otros cultivares y algunos los repetimos y otros no, ¿no? Entre los que mejor comportamiento tuvieron en cuanto a la acumulación de materia seca fueron el centeno Don José, centeno Don Norberto. Son centenos de ciclo más intermedio, largo, ¿no? Con respecto a unos centenos que fueron mucho más precoces, rápido, y no llegó a acumular la misma cantidad de seca. Tengan en cuenta que el centeno Don José el año pasado acumuló en 190 días de su ciclo casi 13.000 kilos de materia seca por hectárea. Uno dice, en un suelo así, 13.000 kilos de materia seca. Fertilizado. Sí, fertilizado. Pero sin fertilizar estuvo en 9.500 kilos. Los centenos, en proporción, por el hecho de haber fertilizado con 60 kilos de nitrógeno, produjeron un 30% más de materia seca respecto a los no fertilizados, ¿no? Mientras que las avenas, tuvimos avena paloma, avena Florencia, avena Sofía, tuvieron entre un 20 y un 25% más de materia seca por fertilizar con respecto a no fertilizar. Luego probamos las cebadas, los triticales, los tricepiros, que en general estuvieron alrededor de un 25% más de materia seca por el hecho de fertilizar. ¿Qué pasa también? Hoy hablábamos un poco, Beto, de que cuando uno fertiliza, le entrega un pool de nitrógeno así de golpe, que en este suelo, al tener una mayor porosidad el cultivo llega a captar una parte de ese nutriente. Gran parte, si después no llueve de esa fertilización, se va a la napa y lo perdemos del sistema, ¿no? Esa es la diferencia con un suelo donde tenemos mayor contenido de materia orgánica, un suelo más franco, en donde el limo por ahí es mayor, a 6, que ese nitrógeno, ese fósforo, ese nutriente lo va entregando más paulatinamente en el tiempo. Acá, bueno, lo que podemos ver, yo quiero que vean un poquito los distintos cultivares. ¿Qué pueden ver en cuanto a su porte erecto, porte cespitoso? Cómo se distribuye, qué altura tienen. No sé si observan los centenos. Vamos a ver los centenos, ¿cómo tiene el cultivos de centeno? Más erecto. Centeno Diego. Los centenos son
más erectas, son plantas que van más en verticalidad, tienen alrededor de 3 a 5 macollos por planta. Tenemos acá el trigo fresno. El trigo fresno alcanzó hasta 7, 8 macollos por planta. ¿Qué pasó? Yo les explico un poco la situación. Acá, por el hecho de las heladas, tuvimos 22 días con heladas, en lo que va del ciclo, desde el 29 de marzo que se sembró hasta el día de hoy. La intensidad mayor que fue 5 grados bajo cero. Hoy hizo 6,4. Hoy fue el día más frío que pasaron los cultivos, digamos, a 5 centímetros de cielo. El trigo fresno, por las heladas, tuvimos pérdida de plantas. Hoy, si venían la semana pasada, estaba todo amarillo. Parecía que se perdía el cultivo. Pero tuvo una capacidad de rebrote muy buena. Por el hecho de esos 8 macollos que tiene, hoy la vemos verde. Pero en sí, si venían hace 2 semanas, parecía que se perdía. Esas adversidades, en una especie de ciclo más largo, un centeno de Norberto, un Ricardo, o un triticale, una avena, por ahí le da la capacidad de rebrotar. Pero cuando tenemos un centeno quehue, un centeno de Newell, que son muy precoces, muy explosivos, tiene una rápida relación carbono-nitrógeno, y pasa al estado de reproductivo en menor tiempo, esa capacidad de rebrote ya no es la misma. Bien. Acá, no sé si ahora se alcanza a ver, ¿se pueden ver las franjas que cambian el color? Sí. Acá tenemos 70 días, llevamos aproximadamente, de ciclo de cultivo, desde la siembra. Yo hice un corte al día, 100 días llevamos. Al día 70 yo hice un corte de biomasa y no tuvimos diferencia en cuanto a biomasa del fertilizado respecto al testigo. Anduvo en un 5% en mejor los casos, pero en sí no fueron diferencias significativas. Hoy, al segundo corte, que lo tengo que hacer en estos días, ya se puede ver el cambio de color. Y lo mismo pasó el año pasado. Ya a partir del segundo corte, después de los 61 días, ya ahí tuvimos un cambio, un efecto de la fertilización. Bueno. Acá, hoy, como les nombraba, llevamos 22 días con heladas desde el ciclo de cultivo. La helada más fuerte, la más intensa, fue la de hoy, 6 grados bajo cero. Algunos cultivares, como les dije, el trigo fresno, se helaron, tuvieron una gran pérdida de plántulas, y otros, la cebada abuelena, ahora lo vamos a ver, realmente fue muy afectada. Tuvo un crecimiento muy bueno, muy parecido a la cebada Trinidad, pero el hecho de la baja temperatura la afectó y tuvo pérdida. Ahora vamos a recorrer un poquito. Y bueno, quiero que vean un poquito también lo que es biomasa de raíces y biomasa aérea. Acá yo saqué algunas plantas para ver. Fíjense, en general las gramíneas tienen una relación de biomasa de raíces versus biomasa aérea de 0,6 al final del ciclo, ¿no? Es decir, por cada 1000 kilos de materia seca aérea tengo 600 kilos de raíces de materia seca, ¿no? Hoy hablaba un poco Elke de cómo influye eso en cuanto al aporte de carbono al suelo, ¿no? Que era más importante el aporte de carbono que hacían las raíces con respecto a la biomasa aérea. La biomasa aérea aporta generalmente no un 10% del carbono que tiene al suelo. O sea, la mayoría se respira, queda como residuo y lo respiran las bacterias. ¿Puedo decir el 10% de la materia? Menos del 10%. Queda en el suelo, digamos, de la parte aérea. Sí, menos del 10%. Sí. Cuando nosotros vemos una leguminosa como las vicias, esa relación de biomasa de raíces respecto a la biomasa aérea es más cercana a 1, 0,9 al final del ciclo. Pero ¿qué pasa? Durante el estado de desarrollo de la planta de vicia, no sé si recuerdan, forma una roseta. Ahora después lo vamos a ver. Entonces, esa relación al principio del estado del ciclo de cultivo no es 1 cercano a 1, sino que puede ser 1,2, 1,3. Es decir, tiene más materia seca de raíces con respecto a la biomasa aérea. Nosotros vemos ahí arriba la biomasa aérea y decimos, qué poco está aportando, qué poco que produce. Pero en sí está profundizando la raíz para seguir ciclo. ¿En floración cuánto es? ¿Cómo? La relación de vicia, 0,9.
Floración. Floración, secado, que siempre intentamos. El secado siempre intentamos que llegue a acumular la mayor cantidad de biomasa, ¿no? ¿Por qué? Porque la vicia al momento de floración es cuando más fija nitrógeno, pero tiene la contra de que también más consumo de agua realiza. Entonces me limita para el cultivo siguiente. Otra cuestión es que la vicia, ese nitrógeno que tiene en su biomasa, me entrega de forma muy rápida. Tengan en cuenta que entre los 30 y 45 días me entrega el 50% del nitrógeno que tiene en su biomasa aérea. Ese nitrógeno entrega medio en un pulso rápido. Y el resto, del otro 50%, me lo va entregando más paulatinamente. Entonces, si nosotros secamos una vicia y vamos a sembrar maíz, posiblemente el nitrógeno que entrega esa vicia en los primeros 30-45 días, el maíz no llega a captar. El maíz va a tener una raíz muy chiquita, no llega. Se me va a la napa ese nitrógeno. Por eso el tema de la relación carbono-nitrógeno es muy importante. Si vamos a las gramíneas y en el momento de secado, tenemos que buscar esa relación carbono-nitrógeno, del cual las gramíneas acumulan muy rápido carbono. Entonces la relación carbono-nitrógeno es muy alta. Si nosotros la dejamos secar después de cañazón, ese nitrógeno que tiene la biomasa nos lo entrega muy lento, posiblemente se descomponga después de ver salir el maíz en la gramínea y no se entera. Cuando consociamos una gramínea con la vicia, mejoramos esa relación carbono-nitrógeno de los residuos. ¿Por qué? Porque la vicia me va fijando el nitrógeno, que ese nitrógeno me va tomando a su vez la gramínea, ¿no? Y de cierta manera podemos acoplar de mejor manera esa entrega de nutrientes para el maíz siguiente. Acá nosotros lo que estamos haciendo son cortes de biomasa cada 30 días aproximadamente. Vemos cómo es el ciclo, su precocidad de cultivar, y vemos en qué proporción aporta la biomasa o en qué proporción crece durante el ciclo, ¿no? Cuando nosotros aplicamos nitrógeno, lo que nos pasó el año pasado, fue que ese nitrógeno que aplicamos no se vio rápidamente en la biomasa aérea que produjo los cultivares al inicio, luego de aplicarlo, sino que se ve en la última etapa, después de los 140 días. O sea, nosotros sembramos, emergió a los 5 días de la emergencia, aplicamos el nitrógeno, y las diferencias en cuanto al fertilizado respecto al sin fertilizar son mayores en el último periodo. Tuvimos un periodo de 190 días. No sé si tienen alguna pregunta. El ciclo del trigo del fresno. No te escuché cuando lo dijiste. Nosotros acá lo utilizamos como cobertura. Sí, entonces nosotros lo que hacemos es un corte completo. No desconozco el ciclo del cultivo. ¿No sabes si es un ciclo largo o intermedio? No lo hacemos con esa funcionalidad. No lo hacemos con funcionalidad rinde ninguno. Solamente para ver cómo esa distribución de materia seca la acumula, digamos, en el ciclo. Y en cuanto a precocidad, por ejemplo, con la cebada Wilén, ¿vos lo ves más precoz a esto? No, la cebada es mucho más. Mucho más precoz. Sí. Dentro de, o sea, hay que tener en cuenta la precocidad de los cultivares, no tanto las especies. Porque los enteros tenemos los más precoces, Quehue, Don Ewald, con respecto a los ciclos intermedios más largos, que son Don Alberto, Don Ricardo, Don José. Entonces, ¿qué pasa con los materiales esos precoces? Crecen muy rápido, en poco tiempo, tienen un ciclo muy corto. Nosotros, por el agregado de nitrógeno, podemos estirar un poquito más el ciclo, ¿no? Bajar un poquito más la relación con el nitrógeno. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, estamos en otra de las paradas aquí que se ha dispuesto por parte del INTA. Eficiencia de uso de agua de 47 kilos de materia seca por hectárea no fertilizada, con respecto a un 38 kilos de materia seca en los sin fertilizados, a nivel general entre todas las áreas. Entonces, el hecho de haber fertilizado, cómo nosotros somos más eficientes en usar ese agua para producir más materia seca por cada milímetro de producción. Sí. Acá no aplicamos fósforo porque ya estamos en niveles de 18-20 partes por millón de fósforo. En sí, estos suelos arenosos no tienen problema de fósforo, o sea, y además siempre lo venimos controlando.
Lo que sí, el nitrógeno, estábamos en 35 partes por millón de nitratos. 0,20, o sea que al metro teníamos alrededor de 90 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces uno dice, bueno, tenemos ese nitrógeno a la siembra, pero ¿qué pasa? Un suelo tan poco fértil que no me entrega los nutrientes tan paulatinamente, entonces impulso de fertilización en un momento determinado, voy a tener una respuesta, pero sí también voy a tener una buena pérdida que el cultivo no llega a captar. Si quieren podemos ir caminando hacia allá y vamos viendo los distintos cultivares. Arrancamos con centeno griego, el trigo fresno que les nombré, que bueno, que tuvo alrededor de 8 matollos por planta, por eso le dio la capacidad de rebrotar. La cebada, Trinidad, la cebada huilén se vio muy afectada por las heladas, la tenemos allá, tuve pérdida de plantas. Y fíjense el porte cómo es, cómo son los centenos, cómo son los triticales y cómo son las avenas. Bueno, normalmente le vemos, voy a la oficina cuando... Algo muy importante a tener en cuenta que generalmente pasa es que cuando hablamos de densidad de siembra estamos acostumbrados a decir sembramos 40 kilos por hectárea, 30 kilos por hectárea. Estamos cometiendo un error, porque no es lo mismo 40 kilos por hectárea de un centeno quehue que de un centeno Don Norberto. Si nosotros vamos al peso de 1000 semillas, ¿no? El quehue pesa 15 gramos las 1000 semillas. Y por ahí un Don Norberto, un Don José anda en 23 gramos las 1000 semillas. Entonces, es muy importante decir, vamos a sembrar X cantidad de semillas viables por metro cuadrado. Este ensayo tiene 200 semillas viables por metro cuadrado, en lo que respecta a gramíneas. Las leguminosas le pusimos 50 semillas viables por metro cuadrado. Ahí yo tengo unos tarritos donde tenemos los pesos de 1000 semillas de los distintos cultivares, para que ustedes vean y se lleven un poco la idea de cómo varían, ¿no? Lo que nombraba recién. Centeno quehue, 15,8 gramos las 1000 semillas. Y vamos a un Don Norberto, 25 gramos. ¿No? Entonces digo, siembro 40 kilos de Don Norberto. ¿Estoy sembrando más o menos que 40 kilos de un quehue? Estoy sembrando menos, porque pesa más cada semilla. Así que, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, estamos compartiendo otra de las paradas, otros de los talleres, en este caso sobre cultivos y los demostrativos. Acá tenemos el centeno Don Norberto, ¿eh? Son ensayos, cebada huilén. Muy buena participación en esta jornada, a pesar de ahora ya se puso frío, y estamos hablando de la mañanita de la helada más importante, ¿no?, que se registró. Bueno, allí se encuentra el otro grupo de asistentes a esta jornada, el tercer taller, el que justamente se da curso aquí en el INTA Guillermo Cobas de Anguil. Jornada sobre suelos en el marco del Día de la Conservación del Suelo. Aquí está al frente del campo esta jornada organizada justamente por el Ministerio de la Producción y el INTA. Esto se desarrolla a unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Santa Rosa, en cercanías de la localidad de Anguil, ruta nacional 5, kilómetro 580, donde está la estación experimental agropecuaria del INTA Guillermo Cobas de la localidad de Anguil. Se aplicó 14 días antes de la siembra del cultivo con glifosato, 2,4-D etilexílico y aceite. El periodo de carencia para un cultivo sensible como una leguminosa son 15 días con un
equivalente ácido de 400 gramos, ¿no? Yo apliqué mucho menos. Con 500 centímetros cúbicos no llegaba a los 300 gramos de equivalente ácido. Pero aún así desconfío de la máquina, que me haya aplicado en parte una dosis mayor, en otras partes menor. Porque en los bloques 2 y 3 yo tengo la vicia mucho mejor. No tuve problemas de tanto de... Entonces por eso no, lo destaco, porque uno diría, bueno, yo acá sembré 50 plantas por metro cuadrado, pero ¿por qué tengo tantas? Tuve un problema hormonal del principio. Aún así, si hubiese aplicado 500 centímetros cúbicos por hectárea como debería, 14 días antes del periodo de carencia, en 15, estaría bien, no tendría ningún problema. Pero tengo que haber tenido un problema de la máquina que no haya aplicado. Dejate foto en la hilera. Dejate foto en la hilera. Son doble pasadas. Por ahí queda un poquito que se haya corrido la semilla. Sí, son 7 hileras cada 20 centímetros cada uno. Claro, sí, puede ser que cuando fue, que volvió, cuando puso el marcador, que se haya corrido un poco. Bueno, muchas preguntas, mucho interés. Jornada campo, Centeno que fue. Este es ingeniero de septiembre a enero. Claro, en otra época. Uno elige. Bueno, acá tenemos el Triticale Barbol. No sacan más. El marco de públicos es excelente dentro de lo que es este encuadre de capacitación constante dentro de los productores. Estamos en el INTA Guillermo Cobas de Anguilo, un establecimiento agropecuario de innovación y de investigación científica, con un área aproximada de unos 3.700 hectáreas, distribuidas en distintas temáticas. Aquí estamos sobre la ruta, digamos, lindero a la ruta, la nacional número 5. Esto es De Frente al Campo.